Entré en casa a las 7:15 de la tarde, con las bolsas del Mercadona en una mano y el abrigo chorreando en la otra. Y lo primero que vi fue a mi mujer, Teresa, sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, el pelo todavía mojado y envuelta en su albornoz blanco. Frente a ella, un tipo. Un hombre. Sentado en nuestra butaca, esa que siempre uso yo para ver el fútbol. Tardé 3 segundos en reaccionar. ¿Quién es este? Pregunté sin dejar las bolsas. ¿Todo bien? Ella giró la cabeza con una tranquilidad que me descolocó. Ah, Álvaro. Es Samuel, el padre de Lucía, la alumna nueva del instituto. Ha venido a hablarme de un tema de su hija. Samuel se levantó, muy educado, extendiendo la mano. Tenía pinta de esos tipos que se creen interesantes por no llevar calcetines con los mocasines. Encantado. Perdona por la invasión. Lo saludé sin sonreír. Se me quedó la imagen grabada, su chaqueta perfectamente doblada en el respaldo, un café recién hecho en la mesa, y los dos, demasiado relajados. No sé. Algo no encajaba. Fui a la cocina, dejé las bolsas, y me quedé quieto un segundo. No era celos. No había visto nada raro. Pero había algo en el ambiente que me olía a complicidad, tal vez. No sé explicarlo. Es esa forma en la que dos personas se miran cuando ya se conocen más de lo que deberían. Cuando volví al salón, él ya se estaba yendo. Teresa lo acompañó hasta la puerta, como si fuera un invitado importante. Ni una palabra más. Solo un gracias por venir. Cerró la puerta y volvió al salón como si nada. Se sentó. Agarró el mando. Cambió de canal. ¿Todo bien? Preguntó, como si yo fuera el que estaba raro. Yo la miré un segundo más de lo necesario. ¿Desde cuándo vienen padres a casa en vez de hablar contigo en el instituto? Hoy no tenía guardia. Ha sido algo puntual, dijo sin inmutarse. ¿Te importa si cenamos más tarde? Me quiero duchar otra vez, me ha quedado el pelo fatal. Y se fue. Me quedé solo en el salón. Olía a perfume masculino, de esos fuertes, de los que se quedan en los sofás. En mi sofá. El café de la mesa tenía aún vapor. No te voy a mentir, esa noche no dormí. No dije nada, no grité, no hice escenas. Pero me quedé dándole vueltas, preguntándome si había sido una tontería o si acababa de presenciar el primer capítulo de algo más gordo. No era la primera vez que notaba un cambio en Teresa, pero nunca así de directo. Últimamente había vuelto al gimnasio, se maquillaba más de lo normal para ir al trabajo, y se duchaba 2 veces al día. Nunca me había parecido sospechoso, hasta esa noche. Y la forma en que ese tío se sentía cómodo en casa. Demasiado cómodo. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Me quedé mirándola dormir. Parecía tranquila. Como si no tuviera nada que ocultar. Pero yo ya tenía una espina clavada. Ese fue el principio. Nada de móviles, nada de espiar. Solo una escena de mierda, en una tarde cualquiera, con un tipo sentado en mi butaca y mi mujer con el albornoz. Y una duda que no me dejó en paz. Pasaron unos días y, aunque intenté ignorarlo, la sensación de que algo no iba bien no me dejaba tranquilo. Había algo raro en el aire, como si un cambio sutil pero palpable se estuviera gestando en nuestra casa. Lo peor de todo es que me costaba darle forma a esa intuición, como si fuera algo que se deslizaba en las sombras y se me escapaba cada vez que intentaba entenderlo mejor. Teresa se comportaba igual que siempre, con esa calma que a veces me sacaba de quicio. Todo estaba bien, entre comillas. Pero no estaba bien, y no sabía cómo, ni por qué. El jueves siguiente, después de dejar a Marcos en el colegio, decidí hacer una cosa que me rondaba la cabeza desde hacía un par de días. Pensé que ya era hora de saber a qué me enfrentaba,
porque si había algo raro en el aire, algo debía haber detrás. No soy un tipo al que le guste ir por la vida haciendo preguntas incómodas sin tener pruebas. Siempre me ha gustado pensar que soy alguien que da espacio, que da confianza. Pero esa mañana, después de dejar a mi hijo, me dirigí hacia el coche y no pude evitar pensar que algo en mi cabeza había cambiado. Tenía que saberlo. Así que, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, decidí seguirla. Ya no me importaba si era una locura o no. Teresa había quedado con un par de amigas del trabajo, pero algo me decía que las cosas no eran tan simples como las pintaba. La seguí en mi coche, manteniéndome a una distancia razonable para no llamar la atención. Como una especie de policía encubierto sin serlo, sin ganas de escuchar lo que probablemente ya sabía. Y aunque no me gusta contar historias como si estuviera en una novela, ese día me sentí exactamente así, un tipo que hace lo impensable sin que lo note nadie. La vi aparcar cerca de un café. Un sitio que solía frecuentar, pero nunca sola. Me quedé en la esquina, mirando desde lejos. No vi a ninguna amiga esperándola. Entonces, ¿por qué había quedado allí? Pensé que lo más probable era que se encontrara con alguien que no quería que yo supiera. Y lo que ocurrió a continuación confirmó mis sospechas. A los pocos minutos, un coche apareció por la calle. Era un coche que yo reconocí al instante. No era el de sus amigas. Era un coche de hombre, elegante, con unas llantas deportivas que parecían de las caras. Un hombre bajo, de complexión atlética, con el tipo de elegancia que se lleva bien con la riqueza. Él se bajó y se acercó a Teresa. La saludó con un abrazo, uno de esos abrazos largos que no tienen nada de platónico. Lo que ocurrió después, aún lo recuerdo con claridad. Teresa lo miró con una sonrisa, pero no la misma sonrisa que solía darme a mí. Era otra cosa. Y se dirigieron al interior del café. Cuando vi esa escena, sentí un nudo en el estómago que no podría describir con palabras. Fue como si todo lo que había sido mi vida se derrumbara en un segundo. No sentí enojo al principio, sino una extraña sensación de vacío, como si me estuvieran sacando algo sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Pero no me moví de allí. Me quedé. Vi cómo entraban al local y cómo se sentaban en una mesa apartada, cerca de la ventana. Lo que vi después de eso me hizo perder la poca calma que me quedaba. No solo estaban sentados a una distancia que yo consideraba incómoda, sino que, durante una de las conversaciones, Teresa se inclinó hacia él, como si intentara susurrarle algo en secreto. Él la miraba fijamente, sonriendo de una manera que me heló la sangre. Era un tipo que claramente disfrutaba de la situación, que estaba cómodo, que ya no era un desconocido para ella. Había algo en sus ojos que me hizo pensar que ya no eran simples amigos. Lo peor llegó cuando ella se levantó para ir al baño. El tipo la miró mientras se alejaba, y no pude evitar observar cómo le seguía con la mirada. En ese momento supe que, si no hacía nada, todo eso podría convertirse en algo más grande. Y algo me decía que no iba a quedarme quieto. Decidí irme antes de que algo más sucediera. Me sentí sucio. Me sentí como un intruso, pero la verdad era que no quería que me viera, y no sabía qué hacer con toda esa información. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Confrontarla? No. Eso no iba a funcionar. Había que esperar, descubrir la verdad por completo. Me acerqué lo suficiente a la entrada del café para ver cómo ella volvía a la mesa. Su sonrisa era diferente ahora. Estaba distinta, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Cuánto llevaba esto ocurriendo? ¿Cuánto había estado pasando sin que yo lo supiera? Regresé a casa sin decirle nada. Cuando ella llegó, la encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Me miró con esa mirada que solía tener cuando no tenía ganas de hablar, pero su cara me decía algo más. Algo estaba por romperse.
pero no lo mencioné. No ahora. No aún. Esa noche no dormí. Miraba el techo, dando vueltas a lo que había visto, intentando no pensar en lo que ya sabía, pero el malestar me podía. Me levanté a las 3 de la mañana. Me senté en el sofá, buscando algún tipo de respuesta en el aire denso de la casa. El silencio era insoportable. A lo lejos escuché el sonido de su respiración, pero no me levanté. No quería hablar. No quería ver su cara. Sabía que todo lo que dijera esa noche no iba a ser suficiente para sanar lo que ya se había roto. El viernes siguiente, cuando llegué a casa del trabajo, ella no estaba. Esto ya no era normal. No estaba en su habitación, ni en la cocina. La llamada al móvil no la contestó, lo que me dio una sensación extraña. Por un momento, me sentí como un detective de película, uno que ya sabe lo que va a encontrar, pero sigue buscando pruebas. Cuando abrió la puerta, no dije nada. Me quedé quieto, observándola. Y ella, con la mirada más tranquila que jamás le había visto, soltó una frase que me heló. Álvaro, tenemos que hablar. No hace falta que te diga que en ese momento sentí un peso sobre mis hombros. Había algo definitivo en su tono. No había vuelta atrás. Sabía que ya no era cuestión de que quería saber yo, sino de lo que ella pensaba que debía confesar. La miré, y en su cara no había ni una pizca de arrepentimiento, ni de incomodidad, ni de nada que se le pareciera. Estaba tranquila, incluso algo cansada, como si ya estuviera esperando que ese momento llegara. En sus ojos no había sorpresa, como si ya supiera que lo iba a descubrir, como si ya estuviera preparada para lo que viniera. Yo no sabía qué pensar. En mi cabeza se mezclaban miles de emociones, pero lo que más sentía era una mezcla extraña entre rabia y decepción. No entendía cómo había llegado a esto. No entendía por qué lo había hecho. Me quedé en la puerta, observándola, esperando que dijera algo más. Apreté los puños, y me aseguré de que mi voz fuera lo suficientemente firme como para no mostrar ni un ápice de duda. ¿De qué quieres hablar?, dije, intentando sonar calmado, pero mi tono salió más cortante de lo que había planeado. Ella no me miró a los ojos de inmediato. Se quedó mirando al suelo por un momento, respirando profundamente. No parecía asustada ni avergonzada, algo que me desconcertó aún más. Después de unos segundos, levantó la vista y me miró, como si hubiera tomado una decisión. Me habló con esa voz suave que siempre había usado cuando intentaba calmarme, pero esta vez no me iba a calmar. Álvaro, no sé cómo empezar, dijo, claramente intentando buscar las palabras adecuadas. Pero tengo que ser honesta contigo. Lo que viste el otro día no es lo único que ha pasado. Sentí que me golpeaban el estómago con esas palabras, como si hubiera estado esperando un golpecito suave y me cayera un puñetazo. Todo lo que había pensado que sabía sobre nosotros se vino abajo en ese momento. Me quedé sin palabras. No podía hablar. No quería hablar. ¿Qué podía decirle? Había visto todo con mis propios ojos. Ya no había nada que ella pudiera decirme que no fuera una mentira más, pero aún así me quedé allí, esperando que me lo contara todo. Mi respiración se hizo más pesada, y no podía apartar la mirada de su rostro. Algo me decía que, si no me calmaba, podía perder el control de la situación y la conversación se iba a ir a un sitio aún más oscuro. ¿Sabes desde cuándo esto comenzó?, me preguntó, esta vez con un tono más serio, pero sin ninguna culpabilidad en sus ojos. Me quedé sin saber qué responder. Mi mente empezó a vagar, pensando en todo lo que había dejado pasar por alto, en todos esos pequeños detalles que antes había ignorado. Empecé a recordar esos días en los que su actitud había cambiado, esos días en los que se ausentaba sin darme una explicación clara. Recordé su teléfono constantemente en modo vibración, recordé los mensajes que siempre borraba antes de que yo pudiera verlos.
Recordé las veces que me decía que salía a trabajar y volvía tarde, siempre con una excusa que no cuadraba del todo. ¿Desde cuándo? Insistí, esta vez con voz entrecortada, casi como si tuviera miedo de escuchar la respuesta. Ella suspiró profundamente antes de contestar. Se levantó lentamente del sofá y se acercó a la ventana. El sol ya se había puesto y la luz suave que entraba desde fuera me daba una sensación de calma que no correspondía con lo que sentía dentro de mí. Finalmente, con una voz que parecía vacía, pero que aún intentaba sonar tranquila, me dijo lo que temía escuchar. Hace 6 meses, respondió, sin mirar hacia mí. Se me congeló la sangre. 6 meses. Todo este tiempo, mientras yo me preocupaba por el trabajo, por la casa, por la vida cotidiana, ella había estado con otro hombre. Mi mente trataba de asimilarlo, pero me era imposible. 6 meses. ¿Cómo había podido no darme cuenta? ¿Cómo no vi la distancia entre nosotros? ¿Cómo permití que todo esto pasara sin darme cuenta? Lo peor de todo era que ella lo decía como si no hubiera nada raro en ello, como si todo fuera normal, como si lo que había hecho no tuviera consecuencias. No lo sé, Álvaro. No puedo explicártelo de otra forma, dijo, girándose finalmente para mirarme. La vi de nuevo, y ahora sí que no la reconocía. No era la mujer que había conocido, la que se preocupaba por mí, la que estaba siempre dispuesta a escucharme. Aquella Teresa que se había reído conmigo, que había llorado conmigo, que había compartido tantos momentos. Ahora solo veía a una mujer que me miraba como si no importara lo que sentía. ¿Y qué pasa con nosotros? Le pregunté, incapaz de contener el dolor que sentía. ¿Qué pasa con nuestra familia, Teresa? ¿Con todo lo que hemos construido? Ella no respondió de inmediato, y esa pausa me hizo sentir aún más impotente. Sabía que tenía que decir algo, pero no sabía qué. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, dijo: No quiero que se acabe todo esto, pero ya no soy la misma. Sus palabras me atravesaron. No quería escuchar eso. No podía. No podía quedarme callado mientras todo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que todo lo que habíamos vivido no significaba nada? ¿Que nuestra vida juntos había sido una mentira? ¿Y qué quieres que haga yo con todo esto? Le pregunté, con los dientes apretados. Mi voz ya estaba temblando, y mis manos se cerraron en puños. ¿Qué quieres que haga con esta mierda que me acabas de soltar? Teresa se quedó en silencio, y me di cuenta de que no tenía respuesta para esa pregunta. No tenía respuestas para nada de lo que había hecho. No podía pedir disculpas suficientes para justificar lo que había hecho. Lo peor de todo es que yo no sabía qué hacer ahora. Me quedé allí, mirándola, esperando que me dijera algo que me devolviera la esperanza. Pero no dijo nada. Solo me miraba, con la misma cara vacía que había tenido desde que entré en la casa. Un nudo se formó en mi garganta y, aunque quería gritar, aunque quería explotar de rabia, solo me quedé ahí, con la sensación de que todo lo que había creído y amado se desintegraba frente a mis ojos. No hubo golpes, no hubo gritos, pero el vacío que sentí fue aún más doloroso que cualquier discusión a gritos que pudiera haber tenido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Teresa se acercó a mí. Intentó tocarme el brazo, pero yo me aparté rápidamente, como si su contacto me quemara. Ella no dijo nada más, solo se quedó ahí, esperando. Y entonces, antes de irme a la habitación, antes de alejarme de ella, solo dije una cosa, algo que nunca pensé que diría. Me has destruido. Y me fui. El fin de semana llegó, y no lo pude evitar. Pensé que lo que había sucedido el jueves, la conversación con Teresa, no podía ser el final. No podía ser tan fácil. No podía quedarme ahí, mirando cómo todo se desplomaba sin hacer nada al respecto.
La rabia crecía en mí cada vez que pensaba en lo que me había dicho, en cómo lo había dicho, en lo fácil que le había sido mirar a sus propios ojos y decirme que ya no era la misma. Si alguien me hubiera dicho que sería capaz de hacer lo que estaba a punto de hacer, no lo habría creído. Pero la verdad es que no me quedaban opciones. Sentía que había perdido el control de mi vida y que, de alguna manera, necesitaba recuperar algo de ese control. Y la única forma que vi era a través de la venganza. No quiero que pienses que lo hice con placer, ni mucho menos. Al principio, la idea de hacerle daño me parecía absurda, me parecía innecesaria. Pero, a medida que pasaban las horas, la sensación de impotencia se transformó en algo más oscuro. Quería que entendiera el daño que me había hecho. Quería que viera que no todo lo que ella había roto podía repararse con palabras bonitas o con excusas vacías. Necesitaba que la verdad le cayera como un jarro de agua fría. Y más que eso, necesitaba que entendiera el precio de lo que había hecho. La idea que rondaba en mi cabeza era simple. No se trataba de hacerle daño físico, ni de ir a buscar al tipo con el que había estado. No. Se trataba de dejarle claro que su traición no iba a quedar impune. Desde el momento en que vi la indiferencia en sus ojos el día de la confrontación, supe que las palabras no iban a bastar. No quería pelear por salvar el matrimonio. Ya no. No podía. Pero sí quería hacerle sentir la incomodidad, el peso de la culpa, la vergüenza. Y pensé que, de alguna manera, podría lograrlo de la forma más directa posible. El lunes siguiente, Teresa me miraba de reojo mientras preparaba el desayuno, como si nada hubiera cambiado. Como si todo lo que había pasado fuera solo una discusión más que quedaba en el aire, un tema que simplemente se olvidaba al día siguiente. No lo entendía. ¿Cómo podía ser tan fácil para ella? Lo que más me molestaba no era solo la infidelidad, ni las mentiras, sino esa actitud de desprecio, esa indiferencia que me mostraba. Ella sabía lo que había hecho, pero no mostraba ni un mínimo de remordimiento. No se sentía culpable. Y eso fue lo que más me dolió. Después de desayunar, y cuando ella salió al trabajo, me quedé solo en casa, mirando a mi alrededor. Vi la casa, todo lo que habíamos construido juntos. Vi la mesa de la cocina, el sofá donde habíamos visto tantas veces películas, los cuadros en las paredes que eligió ella. Todo me parecía irreconocible. No me sentía como en mi casa. Sentía que había sido invadido por una mentira, y no sabía cómo sacarla de allí. Decidí entonces que no iba a quedarme pasivo. Que no iba a dejar que todo se quedara en una conversación vacía, en una disculpa que no significaba nada. No, no podía seguir adelante sin hacer nada. Necesitaba que ella comprendiera que yo no iba a ser tan ingenuo como para seguir viviendo en esa mentira. Llamé a un abogado. No lo había hecho antes, porque nunca pensé que terminaríamos así. Pero lo hice ahora. Y mientras hablaba con él, sentí una extraña satisfacción. No sabía cómo iba a acabar todo esto, pero algo me decía que tenía que empezar por el principio, y el principio era que ya no podía seguir viviendo con Teresa bajo el mismo techo. No me importaba el dinero, ni las cosas materiales, ni la casa. Lo único que me importaba en ese momento era que ella viera que yo había tomado una decisión. Que, aunque no pudiera quitarme el dolor, al menos podía recuperar algo de dignidad. Y eso era lo que iba a hacer. Esa tarde, cuando ella regresó del trabajo, me encontré con una Teresa diferente. Algo había cambiado. La forma en que entró, la forma en que me miró, la forma en que habló, todo parecía más tranquilo, más distante. Como si ya estuviera acostumbrada a la idea de que no me quedaría callado, como si estuviera esperando la sentencia, aunque no supiera cuándo iba a llegar. Se quedó en el vestíbulo, observándome, y yo la observé a ella. Había una tensión en el aire, algo que no podía explicar. ¿Podemos hablar?
me dijo, y esa vez su tono ya no era el de antes, el de la indiferencia. Ahora había algo de miedo en su voz, algo que no había escuchado antes. No respondí de inmediato. Me limité a mirarla por unos segundos. Estaba tan enfadado, tan herido, que sentí que cualquier palabra que saliera de mi boca podría destruirla aún más. Pero no importaba. No quería ser cruel, pero quería que entendiera lo que había hecho. Quería que supiera que no iba a quedarme callado, que no me iba a conformar con sus excusas. Y, por encima de todo, quería que sintiera lo mismo que yo. Así que le respondí, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no había mostrado hasta ese momento. Sí, tenemos que hablar. Pero no sobre esto, Teresa. Hoy vamos a hablar de lo que realmente importa. Mi voz sonaba como si no tuviera ninguna emoción, pero en realidad me estaba costando controlarme. Me acerqué lentamente a ella, y me quedé en silencio por unos segundos, dejando que las palabras flotaran en el aire. No podía permitir que me viera como un tonto más. No quería que pensara que todo quedaba perdonado, que íbamos a seguir como si nada hubiera pasado. Te voy a decir algo muy claro, dije finalmente. No vamos a seguir con esta farsa. No voy a seguir viviendo aquí mientras sigues con él, mientras sigues mintiendo. Ya no me importa lo que sientas. Lo único que me importa ahora es que entiendas lo que has hecho. Y que sepas que yo también tengo derecho a tomar decisiones. Ella intentó hablar, intentó explicarse, pero yo ya no la escuchaba. Estaba cansado de escuchar excusas, cansado de escuchar mentiras. Ya no tenía sentido. Tomé la decisión de seguir adelante, de avanzar con el divorcio. No por venganza, no por odio, sino porque, en ese momento, lo único que me quedaba era recuperar algo de mi dignidad. Le entregué los papeles de divorcio. Los dejó caer sobre la mesa, mirándome fijamente, sin decir nada. Su silencio me dolió más que sus palabras. Pero ya estaba hecho. No había marcha atrás. Pasaron varios días después de que le entregué los papeles de divorcio. Teresa no dijo mucho en todo ese tiempo, pero se notaba que su actitud había cambiado. Ya no intentaba disimular su indiferencia como antes. De hecho, parecía que estaba esperando algo, pero no sabía qué. El silencio entre nosotros era abrumador. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en realidad ya no compartíamos nada. Me despertaba en la mañana y la veía ahí, en la cocina, sirviéndose el café como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, como si ya se hubiera reconciliado con la idea de que yo había tomado la decisión. Pero en su mirada había algo que no podía identificar, que me hacía preguntarme si de verdad ella había entendido lo que significaba todo esto. El lunes siguiente, después de pasar el fin de semana sin hablar casi nada, ella me pidió hablar. A esa altura, ya sabía que lo que fuera que me quisiera decir no iba a cambiar nada, pero lo acepté. No iba a poner más barreras, no iba a quedarme callado por miedo a lo que pudiera decir. Estaba decidido a escucharla, porque aunque no quisiera seguir con ella, quería entender de una vez por todas lo que había pasado por su cabeza. Así que nos sentamos en el salón, uno frente al otro. Ella no parecía nerviosa, ni incómoda. Parecía simplemente cansada, como si todo esto ya le hubiera pasado factura. Yo no sabía qué esperar, pero las palabras que salió de su boca me sorprendieron. Álvaro, quiero que entiendas que no fue fácil para mí, todo esto. Lo que te hice, lo que hice con él. Sus palabras fueron las que menos me esperaba. Estaba acostumbrado a escuchar excusas, a escuchar arrepentimientos vacíos, pero esta vez era diferente. No sé si fue el tono de su voz o la forma en que me miraba, pero en ese momento sentí que, al menos, estaba siendo sincera. No que eso fuera a cambiar lo que había hecho, ni a suavizar el dolor, pero sí me hizo entender que en el fondo no le era tan indiferente todo esto como había mostrado hasta ahora.
¿De qué me hablas? Le respondí, más calmado de lo que sentía en realidad. A esas alturas, ya no había rabia en mi voz, solo el agotamiento de todo el proceso. Sé que no tienes por qué perdonarme, pero quiero explicarte lo que me llevó a esto. Yo, ya no sabía cómo salir de esta situación. Pensé que podría seguir adelante sin enfrentarlo. Pensé que lo que sentía no afectaría a nadie, pero al final me di cuenta de que todo se rompió. Y lo que más me duele es que, no te lo dije a tiempo. Mi cabeza no podía dejar de dar vueltas. Me hablaba como si estuviéramos en una sesión de terapia, como si todo pudiera arreglarse con unas palabras. Pero no iba a caer en eso. No podía. Era demasiado tarde para hablar de arrepentimientos y de lo que se hubiera podido hacer. Todo ya había cambiado y el daño ya estaba hecho. Aún así, decidí escucharla. Te escucho, dije, sin que mi voz temblara, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Qué querías que hiciera cuando me enteré? ¿Crees que ahora, después de todo esto, me importa si te arrepientes? El daño ya está hecho, Teresa. No puedes regresar el tiempo. No puedes arreglar lo que has roto. Me miró, y en su mirada había una mezcla de culpabilidad y desesperación. Sabía que mis palabras eran duras, pero no podía pensar en otra forma de expresar lo que sentía. No se trataba de venganza ni de hacerle daño, pero me costaba imaginar cómo todo esto podía haber pasado sin que yo lo hubiera notado antes. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué esperó tanto para tomar una decisión tan trascendental para nuestra vida? ¿Era tan difícil ser honesta conmigo? No era solo la infidelidad, sino el hecho de que nunca se atrevió a hablarme con la verdad. Y eso fue lo que me dolió más. Te pido perdón, dijo, con la voz quebrada, y eso me hizo detenerme un momento. Escucharla pedir perdón por lo que había hecho me hizo sentir aún más confundido. No quería que me pidiera perdón. Eso ya no me servía de nada. El perdón, ahora, parecía vacío, innecesario. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que algo en mí se quebraba al escuchar esas palabras. ¿De qué sirve tu perdón ahora? Respondí, incapaz de evitarlo. ¿Qué se supone que debo hacer con esto, Teresa? ¿Pretender que no pasó nada? ¿Volver a confiar en ti? ¿Cómo lo hago después de todo lo que me has hecho? ¿Cómo se reconstruye algo que ya no tiene cimientos? Ella se quedó en silencio, mirando al suelo, como si no supiera qué más decir. Sabía que todo lo que hubiera dicho antes no iba a cambiar la realidad. En ese momento, no importaba si lo sentía o no. Lo único que quedaba era el hecho de que la relación entre nosotros ya no existía. No había forma de reconstruir lo que se había roto, y aunque sus palabras intentaban hacerme sentir algo de compasión por ella, no podía. Me había dejado una herida demasiado profunda como para pensar que el arrepentimiento podría sanar algo. Lo siento, dijo, más fuerte esta vez, levantando la cabeza y mirándome fijamente a los ojos. Lo siento mucho, Álvaro. Sé que te he fallado y sé que nada de lo que diga ahora puede arreglarlo. Pero, por favor, entiende que yo también estoy destrozada. No soy una persona perfecta. He cometido un error que nunca imaginé que haría. Yo no podía mirarla más. No podía seguir sentado ahí, esperando a que ella dijera algo que me devolviera la fe, porque ya no quedaba nada de eso. Me levanté lentamente, sintiendo que el peso de todo lo que había sucedido me aplastaba. La habitación, que siempre había sido un refugio para los dos, ahora se sentía extraña, ajena. Era como si de alguna manera ya no estuviera en mi lugar. No sabía qué hacer con todo lo que había descubierto, con todo lo que había pasado. Estaba exhausto. Todo en mí pedía que me alejara, que me fuera de ahí y no mirara atrás. Pero, antes de irme, decidí decirle algo más. No voy a quedarme aquí, Teresa. No voy a vivir en la mentira.
Tú tomaste tu decisión y yo he tomado la mía. Ya no quiero más excusas, ya no quiero más palabras vacías. No hay vuelta atrás. No te odio, pero no te quiero más. Ella no respondió. Solo se quedó allí, mirando cómo salía de la habitación, y yo, sin mirar atrás, salí por la puerta. Era el final, y lo sabía. La noche siguiente me desperté a las 3 de la madrugada, como si un resorte me hubiera impulsado fuera del sueño. No fue un sueño especialmente profundo ni inquietante, pero desperté con una sensación rara en el estómago, como si todo el peso de lo que había vivido en los últimos días me estuviera aplastando al fin. Me levanté de la cama sin hacer ruido, y caminé hasta la ventana. La luz de la calle entraba suavemente, iluminando la habitación con un tono gris. Miré hacia afuera y, por un momento, sentí que el mundo seguía su curso, ajeno a lo que estaba pasando dentro de mi casa. Parecía absurdo, pero era así. Todo estaba girando, todo se había volcado y, de alguna manera, yo seguía ahí, esperando a que la marea se calmara. Decidí ponerme de pie y caminar por la casa. La casa en la que habíamos vivido tantos años, la que creí que había sido el lugar donde todo estaba en su sitio, ahora me resultaba vacía, como un lugar que ya no reconocía. El silencio me invadía cada vez que caminaba por la sala. El sofá, las fotos, las sillas, todo lo que había sido parte de una vida compartida, ahora me parecía extraño. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no podía verla de la misma manera. Me senté en la silla junto a la mesa, la misma donde tantas veces habíamos cenado, charlado y hablado de nuestros planes a futuro. Ahora todo eso se desvanecía, como si nunca hubiera sucedido. Me pasé las manos por la cara, sintiendo la pesadez en mis hombros. El reloj de la cocina marcaba las 4 de la mañana. Teresa seguía dormida, probablemente ajena a lo que estaba pasando por mi cabeza. Durante todo el día, había estado comportándose como si nada hubiera sucedido. Como si, al final, todo hubiera sido una discusión pasajera que no había dejado huella. Pero para mí, todo había cambiado. No solo porque ella me había fallado, sino porque ahora sabía algo más profundo, algo que no podía ignorar. Sabía que la confianza ya no existía entre nosotros, que todo lo que habíamos construido se había roto de una forma irreparable. Pensé en lo que me había dicho, en sus palabras, en cómo había intentado explicar su infidelidad. Sabía que había algo de sinceridad en lo que había dicho, pero al mismo tiempo, sentía que todo eso no importaba ya. No podía volver atrás, no podía olvidar lo que había visto, lo que había sentido al ver su indiferencia en la confrontación. Ella me había mirado como si fuera el final, como si ya no quedara nada por salvar. Y de alguna manera, me di cuenta de que no estaba equivocado. Ya no había vuelta atrás. Me levanté de la silla y decidí salir a dar una vuelta. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentarme al día siguiente ni a los días que vendrían. Necesitaba despejarme, alejarme un poco de la casa, de todo. Salí al pasillo, y vi cómo la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas. Salí sin hacer ruido, sin despertar a Teresa. Tenía que estar solo. Necesitaba tomar una decisión que no tuviera que ver con lo que había pasado, sino con lo que vendría. Con lo que mi vida sería ahora. Estuve caminando por el parque durante horas. Sin rumbo, solo caminando. Pensaba en todo lo que había sucedido, en cómo la vida había cambiado tan rápido. No tenía respuestas, pero en ese silencio, pude darme cuenta de algo. Ya no sentía rencor, ya no sentía odio. Había pasado de esa rabia inicial, de esa necesidad de hacerle daño, a algo diferente. No estaba bien, pero tampoco me sentía tan destruido como antes. La sensación que tenía ahora era más bien de agotamiento, de aceptación. Algo se había roto dentro de mí, pero estaba aprendiendo a vivir con ello. De vuelta en casa, la encontré en la cocina.
Estaba haciendo café, como si todo siguiera igual. Sus movimientos eran los mismos de siempre. Cuando entré, me miró, pero no dijo nada. Ni una palabra. En su mirada ya no había esa expresión de preocupación o miedo que había visto antes. Ahora solo había una calma extraña, como si ella ya hubiera asumido lo que estaba pasando, como si ya hubiera aceptado el final, aunque no dijera nada al respecto. Me senté en la mesa, sin saber qué hacer. No podía mirarla sin recordar lo que había sucedido. No podía sentarme allí y pretender que todo estaba bien, que todo volvería a la normalidad. Miré su cara, tratando de leer algo en sus ojos. ¿Era arrepentimiento? ¿Era vergüenza? ¿O simplemente indiferencia? No lo sabía. Y no estaba seguro de si quería saberlo. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Álvaro, sé que esto no tiene sentido, pero quiero que sepas que, no lo hice porque no te quisiera. Su voz sonaba tranquila, pero había una tristeza en sus palabras que me hizo dudar de todo. Lo hice porque pensé que lo que había entre nosotros ya no era lo mismo. No sé cuándo empezó a ir mal, no sé cuándo dejé de sentir lo que solía sentir, pero ahora todo está claro. Te fallé. Y te fallé de la peor manera. No pude responder. No supe qué decir. No podía. Lo que había hecho era irreversible, y lo que ella decía no cambiaba nada. Ya no había lugar para las excusas ni para las justificaciones. La vida que habíamos tenido juntos se había ido, se había desvanecido como el aire. Lo que quedaba ahora no era más que un vacío, una huella que nunca podría borrarse. ¿Y ahora qué? Dije, finalmente, sin pensar en lo que estaba diciendo, simplemente dejando que las palabras salieran. No me importaba cómo lo dijera. ¿Qué hacemos ahora, Teresa? ¿Seguimos viviendo como si nada? ¿Pretendemos que todo va a volver a ser como antes? Ella se quedó en silencio un momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas y no pude evitar sentir algo de compasión por ella, aunque ya no la viera como antes. Pero luego, de alguna manera, algo en mí se endureció nuevamente. No quería que me mirara así. No quería sentir lástima, porque eso significaba que no había aprendido nada. No quería ser su refugio, no quería ser su consuelo después de todo lo que había hecho. No sé qué hacer, respondió finalmente, con la voz quebrada. Sé que me equivoqué, pero no sé cómo arreglarlo. No sé ni por dónde empezar. Lo único que supe decir en ese momento fue: tampoco lo sé. Me levanté, salí de la cocina y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví hacia ella, una última vez. Ya no sé qué quiero, Teresa. No sé qué va a pasar después de esto. Pero no creo que podamos seguir así. No podemos seguir viviendo en una mentira. Y salí. De alguna manera, ya sabía que esta vez era definitivo. Ya no había vuelta atrás.